centrales que propone el libro. Bien, vamos a ver entonces. Es muy común, es muy común encontrar nosotros en nuestra iconografía religiosa, en nuestras iglesias, templos, etcétera, imágenes donde se presenta a María, a la Virgen María vestida del sol. Imaginémonos a la Virgen de Guadalupe. También hay aquí en el Ecuador, por ejemplo, la Virgen al lado de Quito, en el Panecillo, la Virgen de Legarda, también la Virgen de la Merced, y muchas otras imágenes e iconografías sobre la Virgen María. Muchas aparecen haciendo alusión a esto de la luna bajo los pies, brillante atrás de ella como el sol, estrellas en la cabeza, y todas estas imágenes tiene mucho que ver con este capítulo 12 que vamos a tratar de leerlo. No sé si podemos leerlo, pero sí quisiera leerlo. ¿Sí? Dice así el capítulo 12, por favor. Quienes tienen la Biblia pueden seguirme en sus versiones. Tengan en cuenta que una versión de otra hay alguna diferencia, y lo único que diferencia es en la cuestión de los sinónimos que usan las palabras. ¿Sí? Dice así: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y las angustias de parto le arrancaban gemidos de dolor. Entonces apareció en el cielo otra señal: un enorme dragón de color rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada una de las 7 cabezas. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se puso al acecho delante de la mujer que iba a dar a luz, con ánimo de devorar al niño, devorar al hijo cuando naciera. La mujer dio a luz un hijo varón destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro, el cual fue puesto a salvo junto al trono de Dios. Mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ahí ser alimentada durante 1270 días. Se entabló entonces en el cielo una batalla. Miguel y sus ángeles entablaron combate contra el dragón. Lucharon encarnizadamente el dragón y sus ángeles, pero fueron derrotados y los arrojaron del cielo para siempre. Y el gran dragón, que es la antigua serpiente, que tiene el nombre de Diablo y Satanás, y anda seduciendo a todos por el mundo, fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Y en el cielo oí una fuerte voz que decía: ya está aquí la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios. Ya está aquí la autoridad de su Mesías. Ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba en presencia de nuestro Dios. Ellos mismos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, sin que el amor de su vida les hiciera temer la muerte. Alégrense, por tanto, cielos y los que habitan en ellos. Tiemblen, en cambio, tierra y mar, porque el diablo descendió hacia ustedes llenos de furor al saber que le queda poco tiempo. Al verse precipitado a la tierra, el dragón comenzó a perseguir a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero a la mujer le fueron dadas 2 enormes alas de águila para que volara a su lugar en el desierto y fuera allí alimentada lejos de la serpiente durante 3 tiempos y medio. Mientras la serpiente lanzó de sus fauces un torrente de agua para ahogar en él a la mujer. Pero la tierra socorrió a la mujer, abrió su boca y absorbió el torrente que el dragón había lanzado de sus fauces. Irritado, el dragón, por su fracaso con la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de su descendencia, a los que observan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús, y el dragón se quedó al acecho junto a la orilla del mar. Palabra de Dios. Bien, emocionante ese capítulo 12. Parece de esas películas de acción. Es importante que cuando uno lee vaya imaginando las escenas en la cabeza y así le va poniendo mucha emoción. También tener presente que cuando uno lee mucho, hay que tener muy presente, digo, los signos gramaticales y poner los tonos respectivos a la lectura.
¿sí? Para uno poder ir comprendiendo y poder ir a la vez dando a conocer cuando lee hacia la comunidad y que la comunidad vibre con la lectura. Una cosa que hay que tener muy presente cuando uno termina de leer es preguntar, ¿alguna de esas palabras le resultó extraña? Usted que le escuchó la lectura, ¿qué palabra de esas que escuchó o leyó no la entendió? Señálela, consúltela en el diccionario. Es muy importante entender clara las ideas, cómo están expresadas ahí en el escrito. Primer punto. Bien, vamos, sigamos adelante un poquito con este relato que hemos iniciado. Y que estamos en este momento un poquito reflexionando. Decíamos que es muy común nosotros mirar esta iconografía donde se hace alusión a este relato que hemos escuchado, especialmente la presencia del sol, de la luna, etcétera, dentro de este texto. Normalmente se hace alusión a que esta mujer, una interpretación muy antigua que se ha hecho del texto, es María, ¿sí? La Virgen María. Incluso cuando nos dice el texto que de ahí nacerá un varón destinado a gobernar el mundo, pues se hace alusión, decimos, a Jesucristo. Semejante identificación, como decimos, es una interpretación muy antigua del texto bíblico. Pero actualmente los biblistas tienen sus dudas y cuestionan mucho una forma de interpretar desde este punto que tenga mucho que relación con la mariología, es decir, con la ciencia que estudia sobre María. ¿Por qué este particular? Ahora, ¿cuál es la indicación? Una primera cosa dice en el texto que hemos escuchado, dice que cuando el dragón, versículo 17, cuando el dragón vio frustrada toda su intención de comerse al niño que daba a luz la mujer, de destruir a la mujer, fue a hacer la guerra a los descendientes del dragón, de la mujer. Entonces aquí surge una pregunta, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos otros hijos perseguidos por el dragón? Pues bien, también una cosa que es muy importante tener en cuenta es que el texto presenta a María con dolores. ¿Sí? Imaginémonos, dice el relato en el capítulo 3, digo en el versículo 3, ¿sí? Cuando nos dice que la mujer, perdón, en el versículo 2, estaba encinta y las angustias del parto y le arrancaban gemidos de dolor, las angustias del parto. Entonces, una mujer que está a punto de dar a luz en esos gemidos propios y con esos dolores y esa desesperación propia de dar a luz. ¿Sí? Quienes han visto cómo es ese proceso, uno no puede comprender el dolor, pero sí puede ver el rostro, la desesperación. Yo me recuerdo de mi esposa, tuvo un proceso largo con el primer hijo y gritaba, sufría y fue casi mediodía de que ya quería que lo saquen y no sabían cómo, etcétera, etcétera. Toda esa cuestión angustiosa. Y dentro del ambiente de lo divino, presentar a María en esa condición, no que se lo vería muy ofensivo. En ninguna pintura de todos los tiempos sobre María nos presentan a María en esa situación de dando a luz, en esa situación de dolor, no existe, no existe. Es más, cuando uno ve, por ejemplo, cuando se hacen los nacimientos y todo eso, o las películas que uno a veces mira sobre el nacimiento de Jesús, pues ve ahí como que la cosa así, más que no pasa nada. Aquí no ha pasado nada. Sí, aquí no hay ninguna situación de dolor, no hay nada. Entonces, esto de presentar a María como con dolores, eso se vería un poco ofensivo, ¿no? Otra cosa por lo cual los biblistas dicen esto no encaja con María, es que nos presenta el relato, dice que apenas nació el niño fue llevado al cielo. ¿Cómo se entiende este fue llevado al cielo? ¿Murió el niño? ¿Qué pasó? O sea, porque dice fue llevado al trono de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? O sea, ¿cómo fue la cosa? O sea, este niño quedó así de niño, murió niño,
o no creció, ¿qué pasó con este niño? ¿No? Entonces, ahí hay algo que no coincide con Jesús, podemos decir, ¿no? Otro punto, María nunca huyó al desierto, sabemos, María jamás huyó al desierto. Bueno, aparte de que huyeron a Egipto, pero no es que hayan huido al desierto del Sahara, desde Jerusalén, perdón, desde Belén, cuando perseguía el rey Herodes. Ellos fueron a una comunidad judía allá en Egipto, pero en el relato que hemos escuchado, dice que la mujer huyó al desierto, allá vivió en el desierto donde fue alimentada. Sí, de lo que sabemos de las tradiciones de María, María vivió en Nazaret. Después de que murió Jesús, fue al cielo Jesús, María vivió con los discípulos, con Juan concretamente. Después se lo presenta a María en Éfeso, es lo que nos habla la tradición, pero jamás es que María haya estado en el desierto. Es más, la tradición jamás presenta que María haya sufrido persecución alguna, ¿sí? Jamás se nos dice en ese relato. Y por lo tanto, también otro detalle muy especial con la imagen, estas características de estrellas, una corona de 2 estrellas, pisando la luna, vestida de sol. Todos estos detalles serían como parte cultural de María. Pero para el año 100, año 95, 100, que se escribe el libro del Apocalipsis, no hay un culto a María. No hay un culto a María en la forma como nosotros conocemos de hacer imágenes o de presentar a María con estas cosas, ¿no? La iconografía ya es luego, ¿no? Más o menos empieza por el año 200 después de Cristo, más o menos. Bien. Entonces, por estas cosas, los biblistas van diciendo, no, esta mujer que nos habla del Apocalipsis no coincide con María. Sí, no coincide con María. Y una cosa muy importante es que cuando empieza el relato, por eso quería que tengan en su Biblia, 12, versículo 1, dice, una gran señal, un signo aparece en el cielo. Recuerden lo que dijimos acerca de los signos, ¿sí? La palabra escrita ahí, no nos quedemos con la palabra, sino vayamos al significado, ¿sí? Al significado, ¿sí? Entonces dice, una señal aparece, una mujer. Sí, en el momento en que me habla de que aparece una mujer y que esa mujer es un signo, entonces no puedo entender que esa mujer sea una persona con nombre y apellido. No es una persona real, ¿sí? Está hablando de algo. ¿Sí? Y hay que tener en cuenta un poquito que en el libro del Apocalipsis, el escritor Juan nos va a presentar nos va a presentar a los nombres o va a presentar a mujeres no representando a una persona concreta, sino representando ciudades, pueblos, colectivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Apocalipsis 17 nos va a presentar perdón, una gran prostituta vestida de púrpura, ¿sí? Entonces, esa es una representación de Roma, ¿sí? También nos va a hablar acerca de la novia, vía Jerusalén que baja como una novia vestida, ¿sí? Entonces está representando también ahí a una novia, está representando a una ciudad, a Jerusalén, un colectivo humano concreto, ¿sí? También nos habla en Apocalipsis, en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis, nos habla acerca de la profetisa Jezabel, y nos habla de la profetisa Jezabel como un símbolo a una peligrosa secta de la ciudad de Tiatira, porque está dirigiendo la carta a los cristianos de Tiatira. Entonces, siempre en el relato del libro del Apocalipsis, cuando usa la presencia de una mujer, son simbólicos, como muchos de los símbolos que va a usar. Entonces hay que mirar qué hay detrás del símbolo. Sí, ¿qué hay detrás del símbolo? ¿De qué comunidad está hablando? Está hablando de Israel, está hablando de Jerusalén, está hablando de la comunidad cristiana. Entonces vamos a mirar un poquito sobre este particular. Una cosa que hay que tener en cuenta es que la mujer del Apocalipsis es el pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel? Y hay algunas cosas que nos habla acerca del pueblo de Israel.
Siempre se hablaba en Isaías, aquí tenemos algunos textos, Isaías 30:26, Isaías 60:20, nos habla de que Israel nos dice, tu sol no se ocultará jamás, ni la luna perderá su luz, porque yo, el Señor, seré tu Dios eterno. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos alusión a Jerusalén, a Israel, al pueblo de Israel, y cuando nos habla acerca de estos símbolos del sol y de la luna. Sí, va a decir también, la luna te alumbrará como sol y el sol te rodeará 7 veces más fuerte, haciendo alusión a Jerusalén. ¿Sí? También las 12 estrellas van a representar a las 12 tribus de Israel. Entonces, estamos hablando concretamente de el pueblo de Israel. Vamos a encontrar en este punto la metáfora acerca del alumbramiento del pueblo de que está yendo a dar a luz. Siempre se usó esta metáfora, el profeta Isaías, el profeta Miqueas, siempre usaron esta metáfora para explicar cómo el pueblo está viviendo situaciones difíciles. ¿Sí? Las situaciones difíciles, complicadas que vive el pueblo, entonces se la usó esta metáfora para explicar. Está viviendo situaciones de alumbramiento. Es tan complicado. Por un lado, la debilidad de la persona para defenderse. La mujer que está encinta no tiene fuerzas para pensar en otra cosa, sino solamente en su dolor. No tiene fuerzas para defenderse. Entonces, es esa situación difícil que vive en la comunidad, que vive el pueblo judío. También tener en cuenta que el Mesías nace del pueblo de Israel, ¿sí? El Mesías estuvo anunciado para nacer en el pueblo de Israel, no en otros pueblos, sí, no en otros lugares, en otras naciones, sino única y exclusivamente el Mesías tenía que nacer en Israel, dentro del pueblo de Israel, y concretamente se iba dentro de la tribu de Judá. También tener en cuenta esta idea de el nacimiento se hace alusión a la resurrección. El apóstol Pablo va a indicar que hemos nacido de nuevo cuando nos habla en la carta a los romanos, por el bautismo hemos sido resucitados nosotros, hemos nacido de nuevo a la vida. Entonces, el nacimiento va a tener mucho que ver con la resurrección. Cuando habla aquí acerca del nacimiento, va a hablar acerca de la resurrección. ¿Sí? Y también tener en cuenta en el relato la experiencia del Éxodo. Dice que fue llevado la mujer hacia el desierto. ¿Sí? En el desierto. Entonces, es otra de las situaciones que hay que tener muy presente. El escritor Juan está viendo las experiencias fundantes de el pueblo de Israel, de esos periodos claves del pueblo de Israel, las ideas claves del pueblo de Israel. Y al presentar a la mujer huyendo al desierto, está presentando y recordando la situación del Éxodo. Allá en el Éxodo, el pueblo fue alimentado en el desierto por Dios. Allá en el Éxodo nos habla en 19:4, en Deuteronomio 32, nos habla de que Dios protege, Dios da al pueblo unas alas de águila para protegerlo al pueblo, ¿sí? Esas ideas hay que tenerlas bien claro, ¿sí? Por eso, cuando uno va a leer el libro o este género literario apocalíptico, hay que tener en cuenta los otros textos de la Biblia. Tengamos presente también un poquito algunas indicaciones para no empobrecer, ¿sí? Para no empobrecer la visión. El año 95-100 en que se escribe el libro del Apocalipsis es una época de grandes sufrimientos, habíamos explicado, para los cristianos que vivían un ambiente de exclusión, ¿sí? Exclusión por su fe. Vivieron persecuciones, vivieron torturas, expulsiones de las comunidades, hay rompimientos de familias, discriminaciones sociales. Fueron muchos males que vivieron y que experimentaron aquellos que recién se convirtieron por mantenerse fieles a Jesús, por mantenerse fieles a Jesús, a sus enseñanzas. Esto hay que tener muy, muy presente de la comunidad cristiana que está viviendo. No es que todas las comunidades cristianas vivieron el Apocalipsis o vivieron estos ambientes, pero
En unas comunidades se dio más estas situaciones de exclusión. Habían lugares en que no había tanto esta exclusión a los grupos cristianos, pero sí en otros lugares se vivió intensamente la exclusión. Sí, se vivió intensamente. Por eso es que nosotros debemos tener presente una gran pregunta que se hacía en estos grupos a los cuales va dirigido el libro del Apocalipsis. Una pregunta que debieron haberse hecho estos miembros de la comunidad es: ¿hasta cuándo aguantaremos esta situación que estamos viviendo? Dios no hará algo por nosotros para defendernos. ¿Será posible que se cumplan las enseñanzas de Jesús en una sociedad en donde el amor no vale nada? Sí, recuerden lo que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. La gente, al verlos cómo se amaban, se unían muchos a ellos, porque ante la situación cultural y la presencia del Imperio Romano, que es muy compleja, la forma como el Imperio Romano se va acomodando y actuando en las diferentes ciudades del mundo a cuales ellos dominaron. Entonces hay que tener en cuenta estas situaciones de represión hacia algunos grupos y de facilitar a otros grupos. Este grupo concreto que está viviendo esta experiencia de exclusión, entonces es un grupo que sí se pregunta si es posible o no mantenerse fieles a las promesas que Dios hace. ¿Cuál entonces, Juan nos propone esta imagen de la mujer vestida del sol, de la luna y de las estrellas? Nos está queriendo decir que es el pueblo de Dios, este pueblo de creyentes, este pueblo que ha dado a luz al Mesías, al Salvador, y que en la presencia y la imagen del Mesías es la presencia del resucitado, ese resucitado que está junto al trono de Dios y es el que vendrá a salvarlos. Por eso ese resucitado, Dios, entrega las alas de águila a la mujer, que va a representar al mismo pueblo y que va a representar a todos aquellos que, aunque el dragón baja a hacerles la guerra, una cosa que muy importante nos menciona en el versículo 11 es que ellos mismos lo vencieron por medio de la sangre del cordero y por el testimonio que dieron, sin que el amor a su vida les hiciera temer la muerte. Está aquí una cosa muy importante y clave. Se vence al dragón, se vence al dragón por la sangre del cordero y por el testimonio que dan. Entonces, todo este ambiente que están viviendo ellos, la persecución de parte del dragón, ¿sí? No es otra cosa sino el testimonio que ellos están dando de fidelidad a la propuesta del amor que ofrece, que hace Jesús. Esto en cuanto un poquito al tema acerca de la mujer del libro del Apocalipsis. Vamos a entrar ahora a tratar un poco sobre la batalla del Armagedón, ¿sí? Presentamos en los textos sobre este punto, tenemos en el capítulo 16, el capítulo 17 y el capítulo 19. Tenemos ahí los textos. 3 textos se habla sobre la batalla del Armagedón. Ahora bien, una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Esta batalla del Armagedón se hizo famosa especialmente por predicciones que hicieron los grupos religiosos de los Testigos de Jehová. Su fundador y luego sus dirigentes hicieron varias profecías, una en 1914, otra en 1918, otra en 1975, que va a haber una guerra, una batalla final, un Armagedón, ahí donde Dios destruye el mal para siempre. Bueno, a la larga nunca se dio esa batalla, pero siempre ha quedado como en el inconsciente colectivo de la gente que va a haber una guerra del fin del mundo, donde Dios destruirá todo de una sola vez para acabar con todas las cosas. Y claro, siempre que ha habido estas guerras, a veces cuando Estados Unidos invadió a Irak, etcétera, a veces las guerras que hay en Israel o situaciones de guerra, la gente viene a la mente, ya trae a su mente
esta batalla del Armagedón. ¿Será ya esa la guerra final? ¿Será esta tercera guerra mundial que acabará ya con el mundo? ¿Qué es lo que está pasando, no? Ahora, también hay que preguntarnos nosotros, ¿dónde queda el Armagedón? ¿Para cuándo, para cuándo se da este anuncio de esta guerra? ¿Sí? ¿Por qué Juan menciona la presencia de esta guerra entre nosotros? ¿Sí? Tengamos un poquito presente estas preguntas. Y como digo, esta batalla de Armagedón, esta guerra del fin del mundo, es un tema que ha sido usado, sigue siendo usado por muchos grupos extremistas, grupos conservadores, de ultraderecha, si vale decir el término, que en cierta manera logran convencer a la gente y logran generar un miedo, un temor, ¿sí? Vayamos un poquito más profundizando sobre este particular que estamos tratando nosotros. A veces, o mejor dicho, tener en cuenta que el día de Yahvé se lo va a unir al día del Armagedón. ¿Y cómo es esto? Eh, el, eh, el pueblo de Israel, a pesar de ser un pueblo muy pequeño, aquí tenemos el mapa, ¿sí? Tenemos este mapa. Israel sería esta franjita que nosotros podemos visualizar en este sector. ¿Sí? Esta parte de aquí, déjenme ver para poderlo señalar con el lápiz. ¿Sí? Este sector de aquí, esta partecita de aquí, esto correspondería a Israel. Esta franja. ¿Sí? Esta pequeña partecita correspondería a Israel dentro del mapa. Tengamos en cuenta, este es el límite del imperio asirio, más o menos estamos hablando del año 700 antes de Cristo. A esta parte de acá tenemos a Egipto. Esto es Egipto, que es otra gran potencia. En esta parte se encuentra Asiria, una gran potencia, Babilonia, esta es otra gran potencia, y los persas, acá donde está Media. ¿Sí? Están los persas, acá tenemos los babilonios, aquí tenemos los asirios, y los griegos más o menos estarán por acá, y los romanos están por este lugar de acá. Toda esta parte de aquí es el mar Mediterráneo, y esta parte que tenemos en este sector es el desierto de Arabia, ¿sí? Es un desierto. Por lo tanto, y esta partecita de aquí son unas montañas. En la época antigua, en el año, o sea, estamos hablando en los tiempos bíblicos, el único camino que permitía que había un camino que venía desde la parte de la India, este subía un camino por esta forma, por aquí, y para comerciar hacia Babilonia o comercios hacia Grecia, o también comercio hacia Egipto. O también los egipcios que querían comerciar con Babilonia. Esta era la ruta. Esta era la ruta muy importante. Por lo tanto, Israel se convierte en un territorio muy estratégico. ¿Sí? Hablando políticamente, hablando geográficamente, Israel es como un pequeño callejón. ¿Sí? Israel es como un pequeño callejón, permítame borrar esta parte. Israel es como un callejón por el cual tienen que pasar todos los comercios del lugar. Tener en cuenta que la parte más estrecha son 70 kilómetros en la parte norte, 270 kilómetros en la parte sur, y es una franja pequeñita que va a la orilla del mar, por donde es el camino frecuente que tienen que cruzar las caravanas y los ejércitos. Quien quería tener este paso dominado tenía que conquistar Israel. Por eso Israel siempre estuvo invadida. Siempre había poderes extranjeros que dominaran. Solo hubo pequeños espacios de su tiempo, de su historia, desde el rey Saúl
hasta el año 500, estamos hablando desde el año 1100 hasta el año 500, hasta el año 6, sí, 580, esos 500 años era un tiempo en que el pueblo de Israel nadie lo gobernaba. O sea, no había un poder, una potencia extranjera que lo domine. A partir del año 500 hasta que fue destruido acá por los años 700, siempre estuvo dominado por una potencia extranjera. Siempre estuvo dominado, siempre. Y eso generaba un ambiente la espera de un Mesías, ¿sí? No era un pueblo libre. Los profetas siempre anunciaron entonces la intervención de Dios. Un Dios que vendría, que sería un Dios guerrero, Elohim, un Dios guerrero, ¿sí? Que derrotara a los invasores. Y concretamente el Mesías era una figura en el inconsciente de la gente, un guerrero que haga presente a Dios. Y ahí surgió la idea de el día de Yahvé, el día de Yahvé, el día de la furia de Yahvé. Sí, el día de Yahvé, el día en que Yahvé, el Dios, intervenga en la historia y destruya a todos aquellos invasores. Esto es muy importante. Estos son anuncios que estaban en el inconsciente de la gente. Tenemos a Amós, el profeta Amós, en el siglo VIII antes de Cristo, Sofonías en el siglo VII antes de Cristo, Ezequiel, Zacarías, Joel. Todos ellos, si vemos aquí los siglos, desde el siglo VIII hasta el siglo V, fueron generando aquí a lo largo de unos 300 años, fueron generando la idea de el día de Yahvé, el día en que Dios, un Dios guerrero, intervenga y destruya a todos aquellos que han dominado al pueblo. Hablando de dominio del pueblo a aquellos potencias extranjeras, ya sea Egipto, ya sea Asiria, ya sea Babilonia, ya sea Persia, y en los años, en el siglo segundo, Grecia, y en el siglo primero, Roma. Sí, entonces todos ellos, todas estas situaciones históricas generaron la idea de este día de Yahvé, el día en que Dios va a intervenir, pero un Dios guerrero, un Dios guerrero. Y en el inconsciente del pueblo se generó esa idea. Siempre se esperó un combate, una guerra. ¿Sí? Claro, sabemos que jamás hubo esa guerra divina. ¿Sí? Jamás es que Dios se presentó a hacer la guerra. ¿Sí? Eso lo sabemos. Pero en el inconsciente siempre estuvo presente esa realidad. Por eso cuando Jesús se presenta, Jesús y se presenta como la paz, entonces, a ver, no, aquí no, este no es el Mesías que nosotros esperamos. Hasta hoy siguen los judíos esperando al Mesías. Para ellos no ha llegado todavía el Mesías. Bien, sigamos un poquito. Decíamos que el libro del Apocalipsis hace mención a tres veces hace mención a la presencia de Megiddo. ¿Sí? Una primera la tenemos, tenemos en Apocalipsis 16. A ver, aquellos que tienen la Biblia, por favor, vamos a buscar. Apocalipsis versículo 16 dice: y se reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Sí? ¿Dónde es ese Armagedón? O sea, la primera característica que nos presenta en este primer texto es un lugar. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 16 nos habla de Armagedón. ¿Dónde es Armagedón? ¿Dónde es el Armagedón? Ahora, este Armagedón es el lugar donde se van a reunir todos los ejércitos y hace o menciona Armagedón es el monte Megiddo, ¿sí? Armagedón es en griego de lo que en hebreo es Har Magedón, ¿sí? Es decir, el monte Megiddo. ¿Dónde está el monte Megiddo? Aquí tenemos una, permítanme quitar este borrador, poner una plumita. Aquí tenemos, en este sector está Megiddo. Aquí tenemos el lago de Galilea.
¿sí? El lago de Galilea. Aquí tenemos un poquito para hacernos la idea, Nazaret, ¿sí? Estamos al norte de Israel, ¿sí? Al norte de Israel. Aquí tenemos el lago de Galilea y el río Jordán que baja del sur, y Jerusalén estaría por este sector acá al sur. Entonces, y aquí tenemos un poquito, he querido buscarme este mapa con los sistemas montañosos, y lo que está de verde es como los valles, ¿sí? Megiddo es una ciudad muy antigua, ¿sí? Es una ciudad-estado que existe desde el siglo XV antes de Cristo, año 1500. Luego fue considerada la ciudad de Salomón. Sí, Salomón no es que la construyó, la fundó, ya estaba esta ciudad antes de que exista Salomón. Él la fue dando una mejor estructura. Era todo una fortaleza, si vale decir el término, militarmente hablando, una ciudad muy comercial. ¿Por qué? Porque dominaba la vía Maris. Si se dan cuenta, aquí tenemos un pequeño paso. Sí, por favor, aquí hay como un pequeño paso, como un estrecho pasadizo. Ese es el paso de lo que se llama la vía Maris. Llamemos, la vía Maris era la vía principal. Hagamos aquí en el Ecuador la Panamericana, ¿sí? No sé en sus países cuál es la vía principal, ¿sí? Tenga en cuenta entonces, esa vía Maris era la vía principal de los romanos, ¿sí? Esta vía principal tenía que cruzar necesariamente por este estrecho, tenía que cruzar por este estrecho. Y claro, entonces, quien controlaba Megiddo, controlaba el paso. Y claro, aquí había una ruta de aduanas respectivo, ¿sí? Y pasaban por ese lugar, llegaban acá, pagaban la aduana y cruzaban. Por este lugar podían entrar unos hacia el norte. Esta vía la usaban, que era la vía Maris, iban hacia Grecia, o hacia Babilonia, que seguían este otro camino. ¿Sí? Entonces, estos eran los caminos en los cuales se bifurcaba la vía Maris. Entonces, por lo tanto, este es un paso muy importante. Si decimos que Israel era un paso estratégico, Megiddo es como la perla de Israel. Es el lugar más estratégico. Quien domina esta ciudad domina la vía. En este lugar, por lo tanto, se dieron muchísimas batallas, ¿sí? Solamente en la Biblia se mencionan que en este lugar, sí, esta es una gran planicie, si pueden ver, sí, quienes si ha estado en ese lugar se puede ver que este es un gran valle. Aquí tranquilamente se pueden movilizar los ejércitos, sí, ya sea en esta parte o en esta parte, pero el ejército que domine Megiddo no permitirá el abastecimiento desde este lado. Uno dirá, pero entonces por este lugar. No, esto es muy difícil por la cuestión geográfica. En este lugar es donde se reunían siempre los ejércitos. En el tiempo bíblico, estamos hablando más o menos desde el año 1000 antes de Cristo al año 100 después de Cristo, se dieron 12 guerras en ese lugar. Imagínense, 12 guerras en más de un siglo, en más o menos un siglo. Sí, 12 guerras. Y hasta el día de hoy, en este lugar se han dado más o menos 34 guerras. ¿Sí? O sea, si vemos que entonces en el inconsciente de la gente, este valle de Jezreel, Megiddo, es un lugar donde siempre ha habido guerras. Imagínense que es el único lugar en el mundo, donde se han dado tantas batallas. Y son batallas decisivas. Por lo tanto, este lugar, Armagedón, ¿sí? Este lugar, el monte de Megiddo, entonces, que no es una elevación muy grande, ¿no? Hoy es un sitio de visita obligada, si tienen la posibilidad de viajar por ese lugar, es un lugar estratégico. Uno desde el monte, que no es muy alto, uno puede divisar todos estos sectores, todo este sector. Y yo decía esto, imagínense entonces, el monte Megiddo es un lugar en el inconsciente del pueblo de Israel, pero para nosotros no. En el inconsciente del pueblo de Israel es un lugar, llamamos así, sinónimo de guerra. Sinónimo de guerra. Como digo, es el único lugar en el mundo, en la historia del mundo, donde se han dado muchísimas batallas.
Es que es raro, ¿no? Que en un solo lugar se den tantas guerras. Y es por la situación geográfica, por la situación geográfica. En nuestros países, a lo largo de la historia de nuestros países, cada uno tiene sus propias historias. No es que en el mismo lugar se hayan dado tantas guerras. Si ha coincidido dos guerras en el mismo lugar, ya es mucho. Sí, revisemos nuestras historias de la independencia, las historias de nuestros aborígenes, la historia de la época de la época republicana. No es que hayan tenido en el mismo lugar, tal vez en los mismos sectores, por ejemplo, Ecuador, hablando de los conflictos con el Perú, en la parte del oriente, pero no es que en los mismos lugares. ¿Sí? Tener entonces en cuenta esta característica en el inconsciente de la gente. ¿Sí? En el inconsciente de la gente. Por eso es que se resalta el lugar. Ahora sí, vayamos teniendo en cuenta por qué se lo menciona. Una primera característica, porque en ese lugar se han dado tantas batallas. Tantas batallas. Un segundo momento en que se menciona es en el capítulo 17, versículo 14. ¿Sí? Dice lo siguiente: habrá la guerra al Cordero. Dice, harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es el Rey de reyes y Señor de señores, y con él vendrán también los llamados, los elegidos y los creyentes. ¿Sí? Ya se aumenta un detalle a esta guerra. ¿Qué es lo que nos dice? Que hay una batalla final en la que intervendrá el Cordero. Y normalmente decíamos en la mentalidad del pueblo de Israel era que el día de Yahvé, el día en que Dios destruya el mal a los enemigos, será Dios en persona el que haga la guerra. Pero aquí nos habla acerca de el Cordero, ¿sí? Es el Cordero, no es Dios, es el Cordero que baja del cielo, y no Dios. Y él luchará al lado de los suyos. No vendrá un ejército celestial, no habrá un ejército celestial, sino habrá los suyos, el ejército estará formado por no ángeles, sino por sus seguidores, ¿sí? Como nos dice ahí, y lo vencerán los llamados, los elegidos, los creyentes. Tener en cuenta también que otro texto en el que se menciona el Armagedón es en el capítulo 19, versículo 11 al 21. Déjenme ver, esto es muy importante tenerlo presente. Es la tercera vez que se menciona. Dice 11 a 21. Si lo pueden buscar, voy a leerles. Dice así. Capítulo 19, versículo 11 al 21. Vi luego del cielo abierto y apareció un caballo blanco. Mucha atención a los símbolos, ¿sí? Apareció un caballo blanco, su jinete llamado el fiel y el verdadero, juzga y combate con justicia, sus ojos son como llamas de fuego y múltiples diademas adornan su cabeza. Lleva escrito un nombre que solo él sabe descifrar. Va envuelto en un manto empapado de sangre y su nombre es Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, con sus jinetes vestidos de lino blanco purísimo, galopan tras sus huellas sobre blancos caballos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones a los que van a gobernar con vara de hierro. Él es quien pisa las uvas de donde destila el vino de la terrible ira de Dios Todopoderoso. Y sobre su manto y sobre su muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Vi también un ángel que de pie sobre el sol gritaba con fuerte voz a todas las aves que volaban por lo más alto del cielo: vengan, acudan al gran banquete preparado por Dios. Comerán carne de reyes, de generales, de valientes guerreros, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de hombres libres y esclavos, humildes y poderosos. Y vi entonces cómo la bestia y los reyes de la tierra reunían sus ejércitos para hacer la guerra al que montaba sobre el caballo y a su ejército. Pero la bestia fue apresada con ella y el falso profeta, el que a fuerza de prodigios realizados en favor de la bestia sedujo a cuantos se dejaron grabar la marca de la bestia y adornar su imagen, y adoraron su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al estanque ardiente de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que
por la espada del que monta en caballo, la espada que salía de su boca, y todas las aves se hartaron de sus carnes. ¿Sí? Ahí tenemos el relato. Aquí en el capítulo 19 nos narra cómo se da la guerra. Pero ojo, no hay ninguna guerra, ¿sí? Lo que se menciona, que todo está preparado para la guerra, pero en un momento determinado se detiene, ¿sí? Se detiene a aquel que, se detiene a aquellos que están haciendo la guerra contra el Cordero. Entonces, en el capítulo 19, primera cosa, se relata el combate, aparece el jinete, que es el fiel, veraz, que en otras palabras está hablando del Cordero degollado, está hablando de Jesucristo, ¿sí? Envuelto en un manto de sangre, empapado de sangre, está hablando de sangre fresca, no está hablando de sangre seca, ¿sí? Y también decíamos que se tiene en cuenta que no hubo la batalla, que se detiene y se castiga a los jefes de la coalición, que es la bestia, el imperio romano, el falso profeta, que es la religión del imperio, ¿sí? Hay un exterminio de los enemigos con una sola arma, la espada que sale de la boca del jinete. Quien destruye quien usa es el mismo jinete, no usan las otras personas. La batalla fue. ¿Cuándo se dio esa batalla? La batalla, ya entrando en el plano de la interpretación, se da en la muerte y resurrección de Jesús. Es decir, el día de Yahvé, que estaba anunciado por los profetas, el día en que Dios interviene en la historia humana, no es otro día, sino el día de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, la batalla que está hablando, ¿sí? La batalla que está hablando en el Armagedón no fue otra sino el momento en que Jesús murió y resucitó. Ahora, los colaboradores del Cordero, ¿cuál es la idea? Es que deben mantenerse firmes ante las tribulaciones, que son pasajeras a lo largo. Por lo tanto, Armagedón es una batalla que ya pasó. No es un suceso futuro. Fue un hecho del pasado. ¿Y cuál es ese hecho del pasado? La muerte y resurrección de Jesús. Hay muchos que viven angustiados por el mal, ¿sí? Estas situaciones que vivimos todos los días, siempre pregunta y surge en la mente y en el corazón de las personas, ¿hasta cuándo vamos a vivir esta situación? Y a veces también cuando se viven situaciones de desgracias, de terremotos, de guerra, siempre decimos el fin del mundo ya viene. Y esperamos entonces que Dios venga a castigar a los malos, pero esperar ese estilo de acción de Dios es negar la presencia del día de Dios. Y el día de Dios fue el día de la muerte y resurrección. Ese es el verdadero momento. Para el Apocalipsis, el mal ya fue destruido. ¿Sí? Para el Apocalipsis, el mal ya fue destruido. Los cristianos debemos vivir esa esperanza. ¿Sí? En la muerte, en la cruz, ha sido vencido el mal, nos decía el apóstol Pablo. ¿Sí? Con su resurrección ha vencido a la muerte. Y los cristianos, los seguidores de Jesús, debemos tener bien claro este punto. Debemos tener muy claro este punto. Y ese punto que se hace realidad en el momento del bautismo, ¿sí? El momento del bautismo, nosotros hemos sido injertados a la muerte y resurrección de Jesús por el bautismo. Nosotros debemos, y como dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, en esta catequesis que habla sobre el bautismo, nos va a decir que al morir Cristo en la cruz ha muerto al pecado. Y así como Cristo murió en la cruz y resucitó para una nueva vida, también nosotros hemos sido muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Esa es la mentalidad que debemos tener nosotros los creyentes, ¿sí? Ahora, aquí nosotros vivimos, llamemos así, una situación de no estar convencidos de eso. Por eso es que nosotros perdemos nuestras esperanzas, perdemos nuestra fe. ¿Sí? Y entonces tenemos miedo ante estas situaciones de mal que va pasando.
ejemplo, aquí en el Ecuador se va viviendo situaciones de violencia, de pérdida de valores, destrucción, corrupción en su máxima expresión, ya uno no hay a quien confiar, encima el COVID, la gran pobreza que existe, los grupos de uno u otro lado que quieren pescar a río revuelto. ¿Y qué estamos haciendo los creyentes? ¿Cómo mantenemos nuestra fe viva ante esta situación que se vive? ¿Sí? Entonces debemos tener claro una primera cosa, de que Cristo con su muerte y resurrección venció el mal, venció todo este ambiente de corrupción. Segundo, que por medio del bautismo nosotros hemos recibido ese poder, porque hemos sido injertados a la muerte de Cristo. Es decir, si Cristo murió al pecado, murió a la muerte, murió y destruyó la muerte con la resurrección, también nosotros vivimos esa misma experiencia. Ahí entonces viene debemos armarnos con la palabra que sale de la boca de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí? Armarnos, esa debe ser nuestra única arma. ¿Y qué es lo que pide la palabra de Dios? En definitiva, la palabra de Dios presente, Jesús encarnado, nos pide vivir el amor, la solidaridad, el perdón, la justicia. Y entramos a una tercera pregunta. ¿Cuándo se cumplirán estas profecías que menciona el Apocalipsis? ¿Sí? ¿Cuándo se darán todas estas situaciones? ¿Cuándo se vencerá? Pues tengamos en cuenta una cosa muy importante del libro del género literario apocalíptico, ¿sí? Es que el escritor está viviendo una situación de crisis, una situación de dolor, de persecución, y mira hacia el pasado, nos lleva a los escenarios del pasado y desde el pasado va diciendo, miren, estas cosas ya fueron sucediendo y Dios ya intervino entre nosotros. Por lo tanto, podemos decir que el Apocalipsis no nos habla de profecías futuras, ¿sí? Nos habla de acontecimientos que se dieron, ¿sí? Y donde la presencia de la esperanza es importante. Decimos esto de la siguiente forma. El Apocalipsis a veces ha sido unido, aunque no es lo correcto, con desastres, cataclismos. No es lo correcto. Apocalipsis no significa eso. Apocalipsis significa revelación, ¿sí? Una revelación trascendente al elegido, una revelación divina al elegido, ¿sí? ¿Quiénes son los elegidos que reciben esta revelación? Todos los creyentes. En ningún momento el Apocalipsis es desastre, es cataclismo, es destrucción. Al contrario, es revelación de un mensaje divino. El futuro en el Apocalipsis no es el contenido del mensaje. El futuro, esa forma futura que nos presenta, es un recurso literario, es un medio para exhortar, para consolar y mantener la esperanza, ¿sí? Para el momento presente que se vive la crisis, que se vive el sufrimiento. Miren, hay muchas situaciones, hogares, situaciones de vida de las personas que son verdaderas crisis, son verdaderos sufrimientos, son verdaderas explotaciones, son verdaderas formas de alienación, de separación, de segregación. ¿Sí? Son como ese ambiente donde surgió esta literatura apocalíptica. La gran pregunta es, ¿me sigo manteniendo, actuando con justicia, siendo bueno, siendo responsable, siendo honesto? Porque nos damos cuenta que al mirar la realidad, vean, los deshonestos, los corruptos, a ellos les va bien. Sí, les metieron en la cárcel, después les sacan de la cárcel y todavía hay que pedirles disculpas. Y no se puede decir nada. Entonces uno piensa y dice, a ver, no, pues aquí el vivo le va bien. Actuemos también nosotros así. Seamos también nosotros corruptos y nos va a ir bien.
Enseñemos a nuestros hijos a hacer lo que les da la gana, que entren pateando la puerta, que traten mal a la gente, que roben, que falseen, porque eso es lo que eso es lo que permite que la gente le vaya bien. O nos mantenemos en aquellos valores de la honestidad, la verdad, el amor, la solidaridad, sabiendo que al actuar de esa forma, la gente nos va a ver mal. Es importante, por lo tanto, una respuesta en el presente, no el cómo del futuro. El futuro es funcional, es retórico, no es un adelanto en el libro del Apocalipsis, ¿sí? Para entender esto es necesario, o mejor dicho, no entender que el Apocalipsis habla del presente, de la respuesta concreta que debemos dar en el presente. No entender o comprender eso y estar esperando cuándo aparecerá esto de la pandemia es como el tercer jinete, o como el cuarto jinete, es como la copa que se derrama. No, no, no. O sea, si estamos mirando de esta forma, ya se cumple esto, ya se ha cumplido estas cosas, ya mismo viene entonces en el fin del mundo. Mirar así el libro del Apocalipsis es tener una forma de una doctrina abstracta, evasiva de la realidad. Esa no es la función del libro del Apocalipsis. La función del libro del Apocalipsis es pedirnos una respuesta de cómo mantenernos firmes. Es el mensaje para nosotros, ayudarnos a reconstruir una visión de la historia sin miedo, sin angustia, sin radicalismo, sin dogmatismo fundamentalista. ¿Sí? Porque podemos dar una respuesta a esta situación. Mire, la corrupción cómo está golpeando, ¿qué hacemos? Matemos a todos los corruptos. Eso sería un radicalismo, un radicalismo. Y el Apocalipsis no nos pide eso. El mensaje divino no nos pide eso. Nos pide dar una nueva visión a la historia. ¿Sí? Construir una nueva historia. Nos enseña el Apocalipsis a tener en cuenta lo siguiente, a vivir el tiempo presente como un tiempo oportuno, decisivo. Pero este tiempo presente debe ser a la luz de la resurrección de Jesús, a la luz de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces debo entender muy bien el mensaje de Jesús y que ese mensaje de Jesús debe, e incluso muchas veces nos va a llevar a la muerte, pero la resurrección ya la vivimos nosotros porque hemos sido resucitados con Cristo. Y es necesario, por lo tanto, entonces entender esta historia. Esta situación pasará, esta corrupción pasará, pero no porque nos crucemos de brazos y esperando que caiga del cielo, sino tenemos que orar y mantenernos nosotros con el ejemplo, la enseñanza, reunirnos así como estamos, a través, aunque sea de la pantalla y del internet, para mantenernos firmes en la verdad, en la justicia, en la honradez. Eso es entender la historia. Cuestionar estos acontecimientos y dar una solución desde la verdad. Entonces, es desocultar, ¿sí? Quitar, dejar de ocultar a estas fuerzas invisibles, satánicas o divinas que actúan hoy en la historia. Es necesario desenmascarar dónde está la presencia de Dios, dónde está la presencia del mal. Es necesario mirar atento a estas cosas, ¿sí? ¿Por qué es que se da estos ambientes de desolación, estos ambientes de corrupción, estos ambientes de violencia? ¿Cómo arreglamos esto? Desde, aunque no seamos los gobernantes, desde los lugares, desde nuestro hogar, desde nuestro trabajo, ¿cómo arreglar esta situación? Es momento de discernir la realidad. Sí, hemos estado diciendo, ¿dónde está el monstruo? ¿Dónde está la bestia? ¿Dónde está el vaso profeta? ¿Dónde está la mujer vestida de sol? ¿Dónde está la bestia? ¿Dónde se está dando esta guerra espiritual? Ya nos decía el apóstol Pablo, nos estamos enfrentando a una guerra espiritual, no tanto una guerra de armas, ¿sí? Sino una guerra espiritual de mantenernos firmes en el bien y en la verdad. Los capítulos 12, 13, 14 son un momento muy privilegiado para que nosotros podamos hacer una reflexión
sobre la realidad económica, política, social e ideológica que está viviendo el mundo a la luz del Apocalipsis. ¿Sí? El análisis del falso profeta. Es necesario tener presente cómo se presenta en el capítulo 13. Es una demostración de cómo hacer un análisis religioso, ideológico de la realidad que nos domina. ¿Sí? Porque el mal se mete entre nosotros, nos cambia nuestra forma de pensar, nos hace indicar de que el mal, la verdad es relativa, de que la ética, ¿para qué vivir la ética? Si no hay nadie en la calle, ¿por qué no me puedo cruzar el semáforo en rojo? O sea, ¿cuál es el problema? Sí, o sea, es esa. Es un análisis religioso ideológico, porque también la religión puede ser parte, ¿sí? Una falsa religión puede ser parte de esa forma del mal presente entre nosotros. Saber valorar los símbolos, los mitos, las visiones que nos presenta en el libro es importante. ¿Sí? Es necesario descubrir la fuerza positiva que tiene el mito para reconstruir la conciencia del pueblo, reconstruir nuestros mitos, nuestras tradiciones en nuestro propio pueblo y descubrir la fuerza de conciencia que tiene el pueblo. Es importante también resaltar los símbolos, las visiones para transmitir una fuerza espiritual y convicciones profundas en la vida cotidiana. Bien, esto es lo que yo he querido compartir con ustedes. Estamos terminando a tiempo. No sé, abro el diálogo. Sí, déjeme dejar de compartir. ¿Ya? Espero que no se hayan dormido. Para nada. Muy interesante Bien. todo. Ya saben, vamos a abrirles el espacio de preguntas y aquí tengo una hasta que nos alcen la manito. Oh, ya se me fue. ¿Se puede decir que Apocalipsis es un resumen de lo vivido por el pueblo de Dios hasta la muerte y resurrección de Jesús y que Jesús ganó nuestras batallas? No solamente de la vida de Jesús, sino de toda la historia del pueblo de la Biblia, de toda la historia del pueblo de la Biblia. ¿Sí? Es un resumen, si va a decir el término, de todos los acontecimientos trascendentales del pueblo de Israel. ¿Sí? Recuerde que una cosa muy importante, estamos hablando del año 100, después de Cristo, y la literatura, llamemos así, la literatura bíblica del Nuevo Testamento, aunque les parezca, tal vez ya los dijeron los anteriores expositores, pero la literatura bíblica del Nuevo Testamento no es un invento que hacen los escritores bíblicos del Nuevo Testamento. Ellos parten o hacen una relectura del Antiguo Testamento, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. ¿Sí? Hacen una relectura a la luz de los ojos del resucitado. A la luz de los ojos del resucitado. Es decir, se ponen los ojos del resucitado, las gafas de la experiencia de la resurrección y miran todos los acontecimientos del pasado. Miran toda la literatura bíblica que ellos tienen. ¿Sí? Miran la Torá, los libros de los profetas, los sapienciales, y lo buscan ahí las experiencias de Jesús. ¿Sí? Y dicen, miren, aquí estaba hablando ya de Jesús. Y le dan una visión nueva. Así se construye el Nuevo Testamento, desde el resucitado. Entonces, al decir que el Apocalipsis es un resumen, una revisión, una relectura de la historia literaria del pueblo de Israel, estamos diciendo lo correcto. Pero con los ojos del resucitado. Con los ojos del resucitado. Es una respuesta a la comunidad que recibe el texto y dice, a ver, para ustedes que están viviendo esa situación, este libro para que se mantengan firmes en la esperanza. Claro, esto es para el año 100 después de Cristo. Nosotros estamos 2000 años después. ¿Qué nos dice el Apocalipsis? A ver, entonces hay que mirar
desde la experiencia de ellos, ¿qué es lo que nos enseña a nosotros hoy? Gracias, Danilo. Y frente a todo esto, ¿cómo entender el fin del mundo? Vamos a hacer, repítase la clase, por favor, le mandan una... Es el final de una época de maldad, por favor, de Por opresión. favor, no esperemos el fin del mundo, una destrucción cósmica que se destruye la Tierra. Miren, no espere eso, no espere de que nos caiga una bomba atómica y destruya toda la... Puede darse por efecto de los políticos que tienen la capacidad de manejar las armas nucleares y hacernos... Pero el Apocalipsis no está hablando de ese fin del mundo. El Apocalipsis lo que está hablando es de que esa situación donde el mal parece que estaba dominando, ya fue destruido. O sea, y tengamos en cuenta, el mal ya fue destruido. El mal fue destruido, el mal, la cultura de muerte, ya fue destruido con la muerte y resurrección de Jesús. Pero los hombres por nuestro libre albedrío, las personas por nuestro libre albedrío, hacemos lo que nos da la gana. Hacemos lo que nos da la gana. Lo que dice el libro del Deuteronomio, mira, ante ti tienes la vida y la muerte. Estira la mano y coge lo que quieras. ¿Por qué sigue existiendo la corrupción? Porque, por un lado, hay una persona que corrompe y por otro lado hay una persona que se deja corromper. Pero eso no es cuestión de Dios, eso es cuestión de cada uno de nosotros. Libre y voluntariamente, porque nadie nos pone una pistola en la cabeza y nos dice, vea, haga eso. La noticia que daban el día de ayer, uno de los guardias penitenciales quería meter 100 balas en la penitenciaría de aquí de Cotopaxi. O sea, un guardia penitenciario metía las balas y después, ¿por qué se matan adentro? O sea, ¿cómo es la cosa? Y así, tantas situaciones, ¿no? O sea, tantas situaciones. Pero entonces, ¿cuándo se va a dar el fin del mundo? El fin del mundo ya se dio cuando Jesús murió y resucitó. Así de sencillo. ¿Cómo lo estamos nosotros viviendo hoy? O sea, ¿por qué es que nosotros permitimos que siga existiendo el mal entre nosotros? Porque queremos. Es porque queremos. Porque si yo me mantengo en la verdad, si me mantengo solidario, si me mantengo, si vivo el amor, si vivo la verdad, el mal irá desapareciendo de entre nosotros. Seguramente alguien me puede decir, entonces ya no habrá emoción, pues. Muy bien. Hay que ser un poquito malvados. Sí, para Para que haya que emoción, tenga porque si no, sal. imagínate, si no, imagínense todos bonitos que pasamos haciendo, tocando liras en el cielo. Como mucha gente dice, ¿no? O sea, en el cielo allá, pues aburrido, porque total no hay mal que hacer. ¿Cómo es la cosa?